Ok, recuerden que tienen al domingo y que, bueno, la tarea básicamente pues no les lleva tanto tiempo, entonces traten de también de entregarla en tiempo y forma para que no les dé mayor problema. La siguiente semana estaré subiendo otra, seguramente, y serían las dos con las cuales les voy a evaluar el primer parcial, las dos tareas más el examen que hagamos en su momento. Todavía no me indican. ¿Algún maestro ya les indicó con relación al primer parcial? ¿O todavía no han empezado a hacer Creo que, bueno, creo que la maestra de inglés nos dijo que va a ser la próxima semana, creo. la próxima semana? Pero es la única. Ahora sí, el de nosotros seguramente va a ser, todavía no es un hecho, pero lo más probable es que sea de esta semana a la siguiente, es decir, en la semana estamos hablando del 15 al 19. Ajá. Entonces, yo se los confirmo la siguiente semana. Todavía no lo consideren como un hecho, hasta que yo les confirme. Este, pero de ser así, contendría todo lo relativo, todo lo que hemos visto de la primera unidad y hasta donde lleguemos el próximo viernes. Hasta donde lleguemos el próximo viernes, hasta ahí va a venir todo lo del primer examen. ¿Ok? Por eso es que les he hecho repaso. Bueno, la clase pasada hubo un repaso y y he hecho, bueno, otras por ahí les he mandado también links para que hagan ahí algunos ejercicios si quieren, y también en el libro, lo que yo les dejo del libro no es todo lo que viene de ejercicios, vienen más ejercicios. Se sugiere que pues traten de resolverlos para que pues eso les sirva de repaso para el examen. Por esa razón subí todas las copias a la plataforma, no únicamente estoy subiendo las hojas donde estoy pidiendo ejercicios, sino les estoy subiendo todas. Bueno, vamos a continuar con la clase. Tengo 17 participantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Nada más se han inscrito, bueno, 12 compañeros. Faltan por ahí 4 que se anoten aquí en el chat. Por favor, los 4 que falten, anótense. Voy a compartir pantalla. Ok. La clase pasada vimos, bueno, empezamos con la unidad 2, vimos polígonos, vimos eh, la definición y la diferencia entre los polígonos regulares y los polígonos irregulares. Y empezamos, si no mal recuerdo, con triángulo, ¿verdad? Vimos la clasificación de los triángulos de acuerdo a su longitud y de sus lados y de acuerdo a sus lados, ¿verdad? Hasta aquí llegamos, si no mal recuerdo. A ver, chequen y díganme si hasta ahí llegamos. O si no hemos visto esta diapositiva. Creo que estábamos una atrás. Esta, la de acuerdo a la longitud de sus lados. Sí, profesora. Sí, ¿Sí? profesora. Ok, bueno. Ay, me salí, perdón. Y se me desactivó la cámara. Bueno, no sé qué anda pasando aquí. Ok, bueno, vamos a continuar. Bueno, entonces vimos, ¿esta sí la vimos o no se las expliqué tampoco? Sí, no las explicó, profa. Ahí Ah, ok. en la última diapositiva que vimos. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, entonces les decía yo que los triángulos van a tener dos clasificaciones, una de acuerdo a la longitud de sus lados y otra de acuerdo a sus ángulos. Ok, de acuerdo a la longitud de sus lados teníamos estos tres, equilátero, isósceles y escaleno, que bueno, ya fueron explicados la clase pasada. Y de acuerdo a sus ángulos, tenemos también tres clasificaciones. Tenemos el ángulo rectángulo, que es un
bueno, el triángulo rectángulo, que es un triángulo que va a tener que uno de sus ángulos es un ángulo recto, como es este caso. El ángulo recto, ustedes lo saben, es aquel que mide 90 grados. Entonces, los triángulos rectángulos van a contener un ángulo recto. Ajá. Esa es la condición con la cual deben de cumplir. Los triángulos, perdón, acutángulos van a tener 3 ángulos agudos, es decir, ninguno de ellos va a medir más de 90 grados. Los tres ángulos van a ser, pongámosle que fuera el caso, que los tres ángulos de este triángulo midieran 60 grados, ¿no? Quiere decir que sería un triángulo acutángulo porque ninguno de ellos pasa de 90. Y finalmente tenemos el triángulo obtusángulo, que es un triángulo que tiene un ángulo obtuso. Si se acuerdan cuando vimos la clasificación de los ángulos, agudos, rectos, obtusos, llanos, cóncavos, entrantes, perigonales, etcétera, vimos que los ángulos obtusos son aquellos que miden más de 90. Entonces, en este caso, este es un triángulo obtusángulo porque tiene un ángulo que mide más de 90 grados. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que un triángulo puede tener dos clasificaciones, o va a tener dos clasificaciones, una con base en sus lados y otra con base en sus ángulos. Es decir, algún triángulo puede ser rectángulo, pero a la vez también puede ser escaleno, o puede ser isósceles y a la vez también un triángulo acutángulo, o bien un triángulo equilátero y un triángulo acutángulo. O sea, cada triángulo va a tener dos clasificaciones para que, bueno, tengan en claro esto. Ok, ¿sí vamos bien hasta aquí? Sí, profesora. ¿Sí? Ok, bueno, vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema sí es un poquito, ¿cómo les puedo decir? Un poquito talachoso y un poco, pues, de pronto, sí es, bueno, trato de que no sea tanta teoría, trato de no confundirlos en la mayor medida posible, pero sí requiero de toda su atención. ¿Por qué? Porque necesitamos, bueno, que les quede claro, porque este tipo de rectas y puntos notables también les van a encontrar en otras imágenes. Y si les quedan bien claras las del triángulo, van a ver que va a ser mucho más fácil que pues que le entiendan a las de otras figuras geométricas. Ok, entonces vamos a empezar las líneas y puntos notables. Bueno, las rectas y puntos notables son unas rectas que van a cumplir con ciertas condiciones que vienen de este lado y que yo se las voy a explicar. En el libro, estas definiciones, sí les sugiero de verdad para aquellos que no tienen el libro, que hagan un esfuerzo por comprarlo, porque sí los vamos a ocupar. Bueno, de pronto me dijeron que el semestre pasado los que llevaron álgebra conmigo no lo ocupamos mucho. En este caso, todos los temas que estamos viendo sí vienen muy bien explicados en este libro y aparte pues todos los ejercicios o la mayoría de los ejercicios con los que vamos a trabajar pues están aquí. Entonces tenemos en la página 52 y 53 del libro, ahí tienen lo que son las rectas y puntos notables del triángulo, que es esto mismo que estamos viendo aquí. Sin embargo, bueno, sí explicados de una manera un poco distinta, pero el tema es el mismo. Ok, bueno, vamos a ver las primeras rectas notables del triángulo van a ser las alturas. Ok, les voy a marcar para que igual no tengan que anotar todo, solo les voy a marcar la parte o las partes claves de cada una de las líneas. Ok, la altura dice que son rectas perpendiculares, es decir, forman ángulos de 90 grados. Eso ya lo sabíamos porque lo vimos en la unidad 1, de que las rectas perpendiculares son las rectas que forman ángulos de 90 grados. Ok, las alturas dicen que unen a un vértice
con el lado opuesto o su prolongación. Cada triángulo tiene 3 alturas y el punto donde se encuentran, donde se cruzan las 3 alturas, se llama ortocentro. ¿Ok? Entonces, bueno, una vez que les explique esto, les voy a hacer una imagen para que a ustedes les quede como más claro de qué se trata. ¿Ok? Vamos a empezar dibujando un triángulo. Okay. Vamos a dibujar un triángulo. Okay. Y ahora vamos a dibujar las 3 alturas. Ok. Entonces, ¿de dónde nos dice que parte del vértice? Ajá, aquí lo dice, parten del vértice y llega al lado opuesto, pero debe de formar un ángulo de 90 grados, como lo dice aquí. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Vamos a partir siempre del vértice para trazar las alturas. Y vamos a... Ok. ¿Qué quiere decir aquí? Que aquí tiene que formar un ángulo de 90 grados. ¿Quiénes de ustedes ya tienen el juego de geometría? Yo, profesora. 1, ¿quién Yo más? también. 2. Ok, tenemos 2. Por favor, chicos, a partir de hoy les pido que tengan su juego de geometría. No necesariamente el juego completo. Ya les decía yo, y creo que se los comenté, que es necesario al menos el transportador, el compás y ya sea regla o escuadra. Creo que va a ser más útil escuadra, pero si tuvieran regla también está bien, ¿ok? Entonces sería regla, transportador y el compás. Si tuvieran el juego completo, es excelente. Creo que hay algunos muy económicos. Sí son muy básicos, pero son muy económicos. Entonces, por favor, traten de conseguirlo porque, bueno, ya vamos a utilizarlo. Por ejemplo, para hacer estos trazos, si es necesario. ¿Por qué? Porque te voy a pedir que, bueno, que me vayas siguiendo y que vayas tomando nota en tu cuaderno, dibujando estas líneas, bueno, estas rectas y puntos notables. Precisamente, por ejemplo, aquí para poder determinar en qué punto se va a cruzar con el lado opuesto, necesariamente necesitaría yo poner mi transportador aquí. No dan de cuenta que lo puse derechito. Y decir, ok, aquí donde mide 90, aquí donde mide 90 grados, voy a trazar mi línea. Ay, no, hombre, pues sí, bien, bien derechita. Ustedes lo van a hacer con regla, obviamente. Entonces, sería así. Sí, sí les queda claro de cómo se trazan las alturas. Voy a colocar, Sí, maestra. ¿sí? Voy a partir yo de acá del extremo, del vértice, y voy a llegar al lado opuesto, pero siempre formando, no es cierto, ese no es un ángulo de 90. Bueno, lo estoy haciendo calculado, ¿no? Pero un ángulo de 90 más o menos quedaría aquí. O sea, lo que yo voy a hacer es, a lo que te decía, es poner mi transportador del otro lado y donde sea 90 grados, obviamente, bueno, aquí
Más o menos. Ya, es que esta no la hice bien. Perdón. No partí del vértice. Aquí. Es importante partir exactamente del vértice. Ajá. Y les digo, donde me marquen mis 90 grados, es decir, donde me haga exactamente una perpendicular, ahí es donde voy a llegar. Igual aquí está el último y más o menos quedaría por acá. ¿Okay? Voy a borrar ya el transportador porque... Oye, no sé qué hice. Voy a borrar esto. Ok, bueno, entonces así se trazan las alturas. Ajá. Vamos a partir del vértice y vamos a llegar al otro extremo, pero formando una perpendicular o un ángulo de 90 grados. Donde se juntan las tres alturas se le va a llamar ortocentro, ya se los había comentado. Las tres alturas sí o sí tienen que cruzarse, si no se cruzan por ahí quiere decir que estamos haciendo mal un trazo o no estamos haciendo correctamente nuestra línea, de tal forma que forme una perpendicular, o sea, estas sí o sí se tienen que juntar. ¿Se acuerdan cuál es la fórmula para sacar el área de un triángulo? ¿Alguien se acuerda cuál es la fórmula? Base por altura sobre 2, ¿no? Sí, gracias. Base por altura sobre 2. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Estas que son las alturas. Por ejemplo, si consideramos esta altura, ¿cuál sería la base? Esta, ¿verdad? Abajo. Ajá. Para calcularla, por ejemplo, si aquí midiera 10 y la altura midiera 5, solo estoy haciendo una suposición, ¿no? Sería 10 por 5, 50, entre 2, 25, ¿no? Esa sería el área del triángulo. Pero, por ejemplo, si consideráramos esta altura, ¿cuál sería la base? ¿Cuál es la altura? Si la altura es esta ¿90? línea, ajá, ¿cuál sería la base? Esta, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Sí, profesora. Ok, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir que el triángulo, para el triángulo podemos usar cualquier altura y nos va a dar lo mismo. Nos va a dar la misma área siempre, ¿no? A lo mejor esta altura mide, bueno, la cantidad que mida, pero cualquier altura, considerando cualquier altura con su respectiva base nos va a dar lo mismo. Porque cuando nos enseñaron matemáticas, a lo mejor en su momento, que nos enseñaron a sacar la altura bueno, la área de un triángulo, siempre tomábamos la altura desde aquí, ¿no? Decíamos base por altura, decíamos, esta es la altura, sobre 2, ¿no? Pero la altura también puede ser la que parta de la que sea de este lado o de este lado, o sea, puede ser cualquier altura y no importa porque siempre nos va a dar lo mismo, ¿ok? Y bueno, como te decía yo, donde se juntan las tres alturas se le llama ortocentro. Ajá. Luego tenemos, bueno, hasta aquí vamos claros, chicos. Sí, profesora. Sí, ¿Y profe. vamos bien? Sí, profesora. Entonces la altura parte del vértice y llega al lado opuesto, pero formando un ángulo de 90 grados. Ajá. Y el punto donde se juntan las tres alturas se le llama ortocentro. Eso es básico. En el caso de un triángulo rectángulo,
Voy a dibujar un triángulo rectángulo. Ok. Vamos a ver. Si partimos de este vértice, la altura sería esta. Aquí está formando un ángulo de 90 grados. Ahora bien, si partimos de este vértice, digo, ¿hacia dónde tendríamos que trazar la línea? Bueno, vamos a empezar de este otro vértice, de este vértice que tenemos aquí arribita. Si partimos de aquí, ¿hacia dónde tendríamos que mover la línea para determinar la altura? Si tuviéramos, se supone que si partimos de aquí, Acá, de aquí hacia el medio de abajo. Sí. si partimos de aquí, su lado opuesto es este. Ajá. ¿Sí? ¿Quién me dijo, perdón? Ah, yo, profesora. Ah, ¿Verdad? Altamirano Sánchez. ¿hacia dónde sería la altura? Hacia abajo. Hacia abajo, en la... Ay, corre también la línea azul. Perdón. Como en medio, más o menos. De ahí va un cuarto. Más o menos en medio, por acá sí. ¿Así? Sí, profesora, más o menos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo que sería por aquí? ¿Quién dice otra cosa? Y ¿sí se está formando aquí un ángulo de 90 grados? ¿O no? ¿Dónde? Acuérdense que una altura parte del vértice, pero tiene que formar sí o sí, esa es a fuerza, un ángulo de 90 grados con el lado opuesto. Y les pregunto, ¿aquí se ve que sea un ángulo de 90 grados? No. No. No, ¿verdad? Entonces, acuérdense, tenemos que poner un transportador y ver dónde se forman nuestros 90 grados. Sería, esto solo aplica para triángulos rectángulos, por eso a lo mejor se me hacen un poquito bolas. Este sí es un ángulo de 90 grados, con el lado opuesto. Aquí sí se forma un ángulo de 90 grados. Sí, Sí, ¿verdad? Entonces, en Sí. el caso solamente en el caso del triángulo rectángulo, ay no. Porque siempre hago eso y borro la línea también del... Okay. Únicamente en el triángulo rectángulo, las alturas también son las mismas que forman el ángulo recto. Solamente en el triángulo rectángulo aplica eso para las alturas. O sea, no necesariamente va a llegar la altura al punto medio del otro lado o más a la mitad. A veces va a llegar más hacia acá, más hacia acá, más hacia acá. Lo único que debemos de ver es que se cumpla la condición de que se forme un ángulo recto. Sí o sí tiene que formarse el ángulo recto. Y aquí la única forma que podemos hacer para que se forme un ángulo recto es que sea una línea exactamente sobre la misma línea del triángulo. Y en este caso el ortocentro sería
aquí, que es donde se juntan las tres líneas. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Esto, para que no se me hagan bolas, esto nada más es en las alturas y aplica para los triángulos rectángulos. Los demás triángulos, bueno, seguramente el ortocentro se va a encontrar dentro del triángulo. ¿Ok? Bueno. Luego tenemos las las medianas. ¿Y qué nos dice las medianas? Dice que las medianas de un triángulo las medianas de un triángulo son rectas que unen cada vértice con el punto medio del lado opuesto. Esto es básico. Sí o sí van a partir de un vértice y se van a juntar con el punto medio del lado opuesto. Y luego dice, donde se juntan las tres medianas se llama baricentro. Entonces vamos a dibujar otro triángulo. Vamos a dibujar otro triángulo y... Bueno, vamos a hacerlo en este mismo para que lo vean. Solo voy a agarrar otro color. Ok, entonces, ¿desde dónde parte la mediana? Parte desde el vértice, ¿verdad? Sí. ¿Y hacia dónde llega, dice? Hacia el lado opuesto. Pero, ¿hacia dónde dice aquí? Al punto medio. Al punto medio. Vamos, ay no. Lo hice sin regla. Ok, por ejemplo, si este lado midiera 10 centímetros, entonces, ¿dónde tendría yo que poner mi otro, hacia dónde tendría que trazar mi mediana? O sea, pongámosle que esto mide 10. Ay. Mide 10. Tendré que poner mi regla aquí y donde me marque 5 centímetros, ahí va la mediana. Es decir, ay, no me gustó. No importa si aquí el tipo de ángulo que se forme, se dan cuenta aquí no está de 90, está como de 80 más o menos. O sea, eso no importa. Lo que debe de cumplir es que llegue exactamente a la mitad del otro lado. Ahora vamos con el siguiente. El siguiente más o menos sería por aquí la mitad. Es aquí. Y del otro es aquí, exactamente la mitad. Ajá. Es decir, voy a medir mi lado opuesto. Si parto de aquí, voy a medir, pongámosle que este mide 8. Si este mide 8, ¿dónde dónde va a llegar mi línea? ¿Dónde sería? ¿Cuál es la mitad de 8? 4. 4, ¿no? Entonces, pongo 4. aquí mi regla, pongo aquí mi puntito donde me marca 4, y entonces ya trazo mi línea desde el vértice hasta este punto. ¿Sale? Sí vamos claros aquí en cómo se dibujan O sea, las medias. del vértice hasta donde llegue el 4, ¿no? Hasta donde llegue el 4, así es. Por ejemplo, si esta línea midiera 9, ¿dónde pondría mi punto? Donde mida 4.5. Donde mida 4.5, y pongámosle que aquí es donde mide 4.5, ok, entonces, ¿qué quiere decir? Aquí hago mi línea de aquí al vértice. Ajá. Y si se dan cuenta,
En este caso, el baricentro está aquí y el ortocentro está aquí, no están en el mismo lugar. ¿Se dan cuenta que están en un lugar distinto? Sí, no No coincide. coinciden. ¿Por qué? Porque aplica reglas distintas. Les decía, la altura parte del vértice, pero sí o sí tiene que formar un triángulo, digo, un ángulo recto con el lado opuesto. Y la mediana parte del vértice también, pero va a llegar a la mitad del otro lado, ¿ok? Exactamente a la mitad. Y también las tres medianas se tienen que cruzar, eso es un hecho, por favor. Si no se te cruzan las tres medianas en un solo punto, también chécale porque a lo mejor no lo estás haciendo correctamente. Ahora vamos a hacer lo que se le llama las mediatrices. Vamos a hacer. Ahorita te digo por qué estoy haciendo este círculo. Ok. Tú no dibujas el círculo, solo vas a dibujar el triángulo porque el círculo se dibuja después, pero yo en este caso lo estoy haciendo desde ahorita porque le intenté y después ya no le atinó al círculo para que quede exactamente para el triángulo. Ok, nos dice que las mediatrices son rectas perpendiculares a los puntos medios de cada lado. Y donde se juntan las tres mediatrices se llama circuncentro. Ok, entonces, bueno, vamos a ver. Uy. Ya no estoy compartiendo, ¿verdad? A ver. No, profe. No, ya no. Me saco. A ver. No, ya no aparece nada. A ver, permítanme. Ok. Lo malo es que cuando deja de compartir me borra lo que ya dibujé. Ok. Bueno, vamos a hacer el circuncentro. Ok, el circuncentro nos dice que son rectas perpendiculares a los puntos medios de cada lado. ¿A qué nos referimos? Es decir, aquí vamos a partir de los puntos medios de cada lado y vamos a formar una perpendicular. ¿Sí se acuerdan que es una recta perpendicular o qué son unas rectas perpendiculares? Lo vimos en la unidad anterior, que vimos que las rectas perpendiculares son dos rectas que van a formar un ángulo de 90 grados. ¿Se acuerdan de esto? Algo sí. Chequen sus apuntes. Bueno, las mediatrices son, entonces van a partir del punto medio. Es decir, si este midiera 6 centímetros, este lado, ¿de dónde partimos? Del 3. En el 3, ¿no? Pongámosle que aquí mide 3 centímetros. Y vamos a formar una recta perpendicular, es decir, una recta que forme 90 grados con este. Si te das cuenta, no necesariamente va a llegar al vértice. Ajá. Va a llegar a cualquier otro punto del triángulo, pero no necesariamente al vértice.
Aquí tenemos es otra recta, agarramos el centro y armamos y hacemos una perpendicular. Y luego esta otra última, más o menos aquí es el centro y hacemos una perpendicular. Es decir, aquí se arma un ángulo de 90 grados. Si nosotros pusiéramos el compás aquí, en el punto medio, aquí en el punto medio, y el otro punto del compás aquí, podríamos hacer una circunferencia que va a tocar los 3 puntos del triángulo. Ahorita seguimos, ya veo que ya falta menos de un minuto para que se corte la clase. Vamos a dar 10 minutos de receso y nos volvemos a conectar son 11:38, a las 11:48 nos vemos, ¿sale? Sí, maestra. Ok, nos vemos en un momento. A ver. Compartir pantalla. Bueno, sé que nada más 3 me dijeron que tenían su juego geométrico, entonces, les pido que consigan, así bueno, lo que les encargué del juego geométrico al menos, para que, dibujen, bueno, va a ser esta actividad de que me van a dibujar, triángulos en su cuaderno, bueno, donde tengan estos apuntes de rectas y puntos notables, me van a dibujar triángulos donde me van a dibujar, bueno, en el primer triángulo las alturas, donde me van a indicar el ortocentro, las medianas con el baricentro, las mediatrices con el circuncentro y las bisectrices con el incentro, que eso lo vamos a ver ahorita. ¿Esto para qué? Para que bueno, para que les quede más claro, ya dibujándolo ustedes. Y bueno, lo van a dibujar y lo van a compartir en el transcurso del día de hoy. Compártanlo ahí en el grupo bueno, en el grupo donde estamos todos de chat. Van a poner la imagen y me van a poner bueno, su nombre obviamente, ¿no? Para poderlo registrar. Todos los que me hagan este ejercicio en el transcurso del día de hoy van a tener 2 décimas extras de calificación. ¿Sale? Obviamente esto aplica para quienes estuvieron o para quienes están presentes en esta clase. ¿Quién me puede Maestra, ayudar? Ajá, bueno, ve que nos había comentado hace rato de lo del libro. ajá, No sé si se acuerda, pero antes ya le habíamos comentado de que, bueno, en mi caso yo ya había ido a las direcciones que a usted había mandado, ajá. pero me decían que la editorial ya no les estaban mandando los libros. Entonces fui a otro lado donde me dijeron que tenían el libro, pero no era la misma presentación del que usted nos había mandado. Y era Ajá. fotocopiado. Ajá. ¿Y no tiene lo mismo que este? No, bueno, de hecho había checado el autor y no era el mismo, pero según el señor era el mismo para todos los grupos. Voy a checarlo. Voy a pasar por ahí. De hecho, al rato voy a andar por allá. Y voy a checar si es el mismo. Voy a llevarlo para ver qué pasó ahí con eso. Porque a mí me dijeron compañeros que que lo estaban consiguiendo. Y también lo que no quiero es que pues estemos trabajando con un libro distinto. Si es otro, para yo adquirir el otro también, ¿no? Bueno, para que estemos en la misma sintonía. Voy a checar al rato y ya les digo. Ahí en el mismo grupo. Entonces, como les decía, lo que van a hacer es trabajar o hacer este ejercicio de las líneas, de las rectas y puntos notables, y me lo van a mandar al grupo, ¿sale? Va a ser algo así. De hecho, bueno, ya lo trabajé con otros alumnos.
Bueno, igual y no lo alcanzan a ver así, pero bueno, este es el grupo, este es otro grupo que tengo y entonces ya me mandan, no, me mandan ya los trazos que hacen de líneas y puntos notables, me mandan obviamente bueno, su nombre y entonces ya los registro de que tienen dos décimas adicionales. Les estoy dando el transcurso del día de hoy porque veo que no todos tienen su juego geométrico, entonces consíganlo, tracen o hagan estos trazos porque vienen muchos más ejercicios donde van a ocupar de todas maneras estos instrumentos. Entonces, lo mejor es que ya lo tengan ahorita. Ok, bueno, vamos a continuar. Estaba con las mediatrices, ¿verdad? Voy a volverlas a hacer. Estaba con las mediatrices y ya les decía yo entonces que vamos entonces, para dibujar las mediatrices, vamos a encontrar el punto medio de cada lado y vamos a trazar una línea perpendicular, exactamente perpendicular. Es decir, que forme 90 grados con la otra. Ok, aquí está. Entonces, este sería donde se encuentran, este sería el circuncentro, ¿ok? Y les decía yo, si ustedes tomaran si ustedes agarraran un compás y la punta del compás la pusieran de este lado y el otro extremo del compás, sí, gracias, lo pusieran en cualquiera de los vértices, en cualquiera de los tres vértices, eh, y empiezan a dibujar un círculo, el círculo va a tocar los tres vértices del triángulo, es decir, va a quedar afuera del triángulo. Un círculo fuera del triángulo es un círculo circunscrito. De hecho, aquí viene. Y el centro de donde se juntan las tres mediatrices viene siendo el centro del triángulo y también el centro del círculo. ¿Sí me estoy explicando? ¿O sí me voy dando a entender para esta explicación? Sí, profe. ¿Sí vamos bien? Ok. Gracias. Esto sería entonces para el caso de las mediatrices. Tenemos por otro lado las bisectrices. Ay. Vamos a dibujar otro triángulo. Ok. Nos dice que las bisectrices son segmentos que dividen cada ángulo en partes iguales. Si se dan cuenta, les estoy marcando las condiciones que debe de cumplir cada una de las líneas. Por ejemplo, las alturas, une el vértice con el lado opuesto, pero va a formar un ángulo de 90 grados con el lado opuesto. Las medianas parten del vértice y llegan al punto medio del lado opuesto. Las mediatrices parten del punto medio de cada lado, pero van a formar rectas perpendiculares. Y finalmente, las bisectrices dicen que dividen a cada ángulo en partes iguales. ¿A qué nos referimos con esto? Esto es muy sencillo. Por ejemplo, bueno, vamos a suponer que
tenemos este triángulo, ¿ok? Tenemos este triángulo. Vamos a dibujar aquí hipotéticamente vamos a dibujar un transportador, ¿no? Colocamos el transportador aquí y empezamos a medir cuántos grados mide este ángulo y pongámosle que mide 60 grados. ¿Cuál sería la mitad de ese ángulo? Si es de 60 grados. 30. 30, entonces medimos y decimos 10, 20, 30 está por aquí. Pongámosle, ¿no? Que 30 estuviera por ahí. Vamos a dibujar hipotéticamente aquí otro. Y decimos que este ángulo es de 80. ¿Qué quiere decir? Que en los 40 grados es la mitad del ángulo, ¿no? Por aquí así. Ok. Me pide, ok, por ahí Sergio Romero pidió que lo metieran al grupo de WhatsApp y dice bueno, sí, los que todavía no estén en el grupo de WhatsApp, por favor mándele mensaje a América, a Ame Garcés, para que ya los incluya, ¿sale? Ok, bueno, entonces, después de este breviario, vamos a continuar y entonces decimos que vamos a partir, para dibujar las bisectrices, vamos a partir del vértice y vamos a partir del vértice, pero vamos a dividir a la mitad el ángulo. Partimos del vértice y habíamos quedado que aquí era la mitad del ángulo. Pongámosle que aquí es la mitad del ángulo. Ajá. Igual, aquí donde se juntan las tres bisectrices, aquí se le va a llamar incentro. Ajá. Entonces, para dibujar las bisectrices necesitamos el transportador porque necesitamos saber dónde es la mitad del ángulo. ¿Sí estamos claros, chicos? Sí, profe. Sí, voy a borrar los transportadores. Vamos a dejar esto. Ok. Otra vez voy a empezar a batallarle. Ya, es que ya sé por qué no me sale. No me va a salir esto. Vamos a ver. Hagan de cuenta que ese es un círculo, muy mal hecho, pero es un círculo. Ok, traté de hacerlo bien, pero no le atino al centro. Si tuviéramos un círculo, y esto pues, ustedes lo van a hacer ya con compás para que les quede bien hecho, hagan de cuenta que donde se juntan las tres bisectrices es el incentro. Si ustedes colocan aquí el compás y el otro extremo lo ponen en cualquier punto donde haya llegado cualquiera de las bisectrices, en cualquier lado en el que haya llegado, ustedes dibujan el círculo y va a tocar estos tres puntos. Ajá. Es decir que el centro más bien donde se encuentran las bisectrices, también sería el centro de una circunferencia inscrita. Ok, aquí
hay dos conceptos, que es el de circunferencia circunscrita y circunferencia inscrita. Ah. Una circunferencia circunscrita es una que se encuentra fuera del triángulo, que fue lo que vimos acá, en este lado. Y una circunferencia inscrita es una circunferencia que se encuentra dentro del triángulo. ¿Ok? Sí vamos, sí vamos bien. Sí, profe. Ok, entonces lo que yo les decía, me van a hacer estas, les digo, 4 triángulos, y en los 4 triángulos me van a dibujar las alturas, las medianas, las mediatrices, las bisectrices. Esto no me lo van a enviar a mi, ahora sí que a mi número, personal, lo van a subir al grupo, porque incluso sirve para que comparen, ¿no? Y si alguien, por ejemplo, alguna no le sale, que me diga, yo hice mis 3 alturas y como que no cruzaron, o mis medianas no se juntaron, checamos por qué y lo arreglamos, ¿sale? Y si les digo, vamos a darle 2 décimas a todos los que suban el día de hoy, sus, ahora sí que sus figuras realizadas. ¿Sí les queda claro? ¿Sí está claro lo que les estoy encargando ahorita? Sí, profa. Ok, bueno. De una vez. Ok. Con esto estamos terminando lo que corresponde a puntos y rectas notables del triángulo. Vamos a ver 3 teoremas del triángulo. Bueno, tiene varios teoremas, pero únicamente para efectos de esta asignatura vamos a ver 3. ¿Ok? Em, bueno, para empezar, un teorema es una afirmación que puede ser comprobada de manera práctica y que es correcta y aplica para todos los supuestos. Ese es un teorema. ¿Ok? Entonces, un teorema, bueno, en el triángulo vamos a hablar de 3 teoremas. De hecho, supongo que por ahí les ha de sonar lo del teorema de Pitágoras, que creo que lo han de haber visto en la secundaria. Eso, de hecho, lo vamos a ver ahorita, bueno, no ahorita, pero lo vamos a ver en esta asignatura. Y que les decían que el cuadrado de la suma del cuadrado de los catetos era igual al cuadrado de la hipotenusa, por ahí venía eso. Y que sí o sí siempre ahora sí que siempre se cumplía cuando lo comprobamos. Bueno, pues en el caso también aquí de estos teoremas, siempre van a cumplirse y siempre los podemos comprobar. ¿Ok? Bueno, te voy a pedir que anotes estos 2 teoremas, el teorema 1 y el teorema 2. Te voy a dar un par de minutos para que los anotes. Posterior a eso te los explico y bueno, y los terminamos de entender, porque después a lo mejor no nos da tiempo hoy, pero en la siguiente clase vamos a hacer algunos ejercicios en los cuales vamos a aplicar estos teoremas. ¿Ok? Entonces, por favor, si pueden tomar nota de estos dos, de estos 2 teoremas, del 1 y el 2, y en un momento se los explico.
Ok. ¿Ya tomaron nota? ¿Ya podemos continuar? Sí, ya podemos comenzar con la explicación. Sí. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces tenemos, vamos a empezar con el teorema 1. Nos dice que en todo triángulo la suma de las medidas de sus ángulos interiores es igual a 180 grados. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que si yo sumo en este triángulo que tengo aquí, sumo los ángulos X, Y y Z, me va a dar 180. Y eso me va a aplicar para todos los triángulos, no importa en qué disposición estén o qué tan grandes sean o si están más abiertos o más cerrados. Por ejemplo, pongámosle, tenemos uno así, o si tuviéramos un triángulo así. Ay, no sé, está muy mal hecho este triángulo. Así o así. Bueno, cualquier triángulo, la suma de sus tres ángulos inferiores siempre va a ser de 180 grados. Pongámosle que, no voy a borrar estos otros. ¿Qué pasaría si te dicen, bueno, pongámosle que mide 95 grados y este mide 50 grados? Y hay que buscar Z. ¿Cómo encontraríamos el valor del ángulo Z en este triángulo? ¿Alguien me puede decir? O sea, uno vale 56 y uno 50, ¿no? Uno vale 95 y otro vale 50. Ese es el símbolo de grado. ¿Cómo encontraríamos el valor de Z? Pues son 45, ¿no? ¿Por qué 45? Porque la suma de 50 y 95 son 145. Y si le resta 180, pues quedan 45. Z sería igual entonces a 180 menos 145 que miden estos otros dos ángulos. ¿Sí vamos bien? Y efectivamente Z sería igual a... ¿A cuánto me dijiste? ¿A cuánto sería igual Z? A 45. 40. Digo, a ¿Sí? 35. 35, ¿verdad? Más bien es 35, ¿no? Sí, 35 grados. Entonces Z vale 35 grados considerando la medida de los otros dos. Entonces, esta es una forma de encontrar el valor de ángulos faltantes, ¿no? Okay, sabiendo que en todos los triángulos los ángulos interiores van a valer 180. Ahora vamos a ver el teorema 2. El teorema 2 nos dice que la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. Te explico a qué se refiere. Igual les voy a recordar material que vimos en la primera unidad, donde les dije, donde estábamos viendo la clasificación de los ángulos y venían los ángulos adyacentes, que es igual
a los ángulos suplementarios. A lo mejor lo reconocen más como ángulos suplementarios. ¿Se acuerdan cuáles eran los ángulos suplementarios? ¿Cuánto medían en total dos ángulos suplementarios? ¿No se acuerdan? ¿Cuánto? 180. 180, ¿verdad? Gracias. Por favor, chicos, pónganle atención cuando vemos algún tema. No les pido que se aprendan todo de memoria, pero sí que tengan como las claves de lo más importante e incluso, si no se la, o sea, obviamente no se lo van a aprender a lo mejor todo, pero sepan en qué parte de los apuntes la tienen, ¿no? Vimos clasificación de los ángulos y ahí vimos que los ángulos suplementarios o adyacentes medían 180 en suma. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tenemos aquí, y bueno, también vimos en la clase, eso es lo vimos en la clase pasada, que cuando estábamos viendo ángulos internos y ángulos externos, que les decía yo que, pues los ángulos externos, una figura, eran los que se encontraban fuera de esta, ¿no? Que eran el resultado de la extensión de alguna de las líneas y era el ángulo que se formaba fuera de la figura. ¿Ok? Bueno, entonces aquí tenemos este ángulo C y nos dice que el ángulo C va a ser igual a la suma de los dos ángulos interiores que no son complementarios a este. Su ángulo complementario, perdón, suplementario a C es este, ¿estamos de acuerdo? Y los otros dos ángulos no suplementarios es A y B. ¿Qué quiere decir entonces? Que C es igual a A más B. Por ejemplo, vamos a... Imagínate que C vale 130 grados. ¿Qué quiere decir? Que C es igual, que A más B A más B, ¿a cuánto sería igual? Considerando ese A teorema. más B es igual a C, ¿no? Ajá, que es igual en grados ¿a cuánto? A más B sería igual a... 65. No, 65, no. Les decía yo que C es igual a A más B. Y si C vale 130, A más B, ¿a cuánto sería igual en grados? 65 grados cada 65 grados cada uno, ¿no? Bueno, A más B vale 130. Ese sería inicialmente. 65 grados si los dos midieran lo mismo. No sabemos si los dos miden lo mismo. Lo único que les decía yo, A más B, ¿cuánto da? A más B es igual a 130. Ya para saber cuánto mide A y cuánto mide B, a lo mejor necesitaríamos otro dato. ¿Sale? Entonces, lo único que quiero que veas aquí es que se tendría que cumplir la condición de que los dos ángulos interiores de un triángulo suman lo mismo al ángulo exterior del ángulo que no es adyacente. Por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo para ver que te quede más claro. Porque si los teoremas se van complicando más conforme vamos avanzando, por eso quiero que te quede súper claro esto. Imagínate que este fuera el ángulo, vamos a ponerlo como ángulo H. Ajá. El ángulo H
bueno, no sabemos cuánto mide, pero ¿a qué sería igual? A la suma de qué ángulo con qué ángulo. Aplicando el teorema 2. A más B. A más B. ¿Están de acuerdo los demás? Sí. ¿Seguros? Sí, profesora. Tache. Vamos a leer otra vez. Dice, en todo triángulo, la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. Este es el ángulo H, ¿verdad? Su ángulo adyacente de H o suplementario, ¿cuál viene siendo? B. B, ¿verdad? Entonces B es su ángulo adyacente o suplementario. Entonces, al decir que es igual a la suma de sus dos ángulos no adyacentes, sería igual a H, sería igual a la suma de A más C, ¿verdad? A más C. Ajá. A más C. Ujú. O sea, siempre cualquier ángulo externo va a ser igual a la suma de los dos ángulos interiores, pero que se encuentran en otros vértices distintos a este. Vamos bueno, espero más o menos, no quiero que, bueno, esperaría que te quede 100% claro, pero si no, más o menos le entendieron, más o menos. Creo que Sí, sí. más o menos. Ok, con que les quede más o menos claro me es suficiente por el momento, porque en la siguiente clase vamos a hacer unos ejercicios y ya con los ejercicios yo esperaría que te quede mucho más claro esto de los ángulos adyacentes y no adyacentes. No te preocupes, sí es como un poquito complicado, pero creo que una vez que hagamos ejercicios vas a decir, ya le entendí por qué me da esto y por qué no me da, o sea, y por qué puedo calcularlo de esta manera. Con este es suficiente y te digo, nada más quiero explicarte el tercer teorema y hasta ahí llegaríamos y a partir de la siguiente clase vamos a hacer ejercicio. El tercer teorema nos dice que en todo triángulo la suma de las medidas de los ángulos exteriores es igual a 360. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos este triángulo y sumamos estos tres ángulos, X, Y y Z, la suma nos va a dar 360 grados. Siempre también. Ya te recuerdo, cuando es teorema, aplica para todos los casos. Entonces, bueno, toma nota de esto, que la suma de los ángulos exteriores de un triángulo nos va a dar 360. Creo que este es más sencillo. Igual, por ejemplo, pongámosle que dijeran, X mide 100 y Y mide 140 y lo que quieren saber es cuánto mide Z. ¿Cómo calcularían Z? ¿Alguien que me diga cómo se calcularía Z? Si sabemos que la suma de estos tres es de 360. ¿Cómo sacaría el cálculo de Z? Sería sumar los ángulos exteriores y ya restarlo con 360, ¿no? Así es, gracias. Sería 360 menos, ¿cuánto me suma 110 más 140? 250, ¿verdad?
Ajá. 360 menos 250 me da 110. ¿Qué quiere decir? Que entonces Z mide 110. ¿Ok? Bueno, ok. Te digo, ahorita solo quiero que entiendas que esos teoremas siempre van a aplicar para todo tipo de triángulos. En la siguiente clase vamos a empezar resolviendo varios ejercicios para que te quede muchísimo más claro, y creo que no tiene mayor complicación ya cuando ya lo estás aplicando en la práctica. ¿Ok? ¿Les quedó claro nada más lo que van a hacer para el día de hoy, para lo que me van a enviar ahí en el grupo? Sí. Ok, entonces, bueno, ya ahorita ya se va a acabar la sesión. Nos estaríamos viendo el próximo miércoles. Y bueno, si tienen alguna duda acerca de la tarea, escríbanla ahí en el grupo, ¿sale? Profe, yo no estoy. ¿No estás? ¿Ya viste el mensaje que puso Ame Garcés aquí en el chat? Aquí en el chat Ame puso que le mandaran mensaje. Ya lo vi. Ajá, para que le manden mensaje los que falten y ya los agrega al grupo de WhatsApp. Ahí estoy yo en ese grupo también y puedo leer las dudas que puedan tener, ¿sale? Bueno, Sí, profesora, gracias. nos vemos el miércoles entonces. Sí, profesora. ¿Sale? Nos vemos entonces.